Ok, Hola amigos, aquí estamos de nuevo en su canal y tenemos de nuevo a nuestro invitado Padma desde Santiago de Chile, ¿verdad, Padma? correcto, Claro correcto. que sí, esta es la segunda parte, entonces ahora vamos a continuar con nuestra tertulia o esta conversación tan interesante. Cuéntanos, Padma, a mí me da curiosidad saber, en los textos Vedas hablan de este gran personaje, de este gran ser Jesucristo. ¿Cómo lo describen a él? Pues hay una parte muy interesante dentro del Bhavishya Purana. La palabra Purana en sánscrito significa historia. El Bhavishya Purana, y tú lo puedes pesquisar ahí por internet, el Bhavishya Purana describe varias historias interesantes. Eh, que en su tiempo, como los Puranas fueron escritos hace 5000 años, eran historias del futuro, porque en ese entonces no nacía Jesús. Y dentro de esas historias del futuro se hablaba de que iba a venir una persona con estas características de Jesús, y de que esa persona, que en India Jesús es conocido como Isa Masaya, Isa es como maestro. Él tuvo un encuentro con un rey y poeta que se llama el rey Ashok. Eh, He leído yo varias veces esta historia, está en el Bhavishya Purana. Eh, para darle un poco más condimento, digamos, más ingredientes a esto y que cualquier persona lo puede buscar, eh, hay un personaje que se llama Nicolás Notovich. Ustedes lo pueden buscar así, Nicolás Notovich. Notovich fue un ruso que estaba recorriendo la parte de China, la parte del Tíbet, y en ese recorrido se cae del caballo y se rompe la pierna. Él fue atendido por los monjes budistas, y mientras él estuvo en esta convalecencia, ellos le preguntaban que en qué creía. Y él explicó que la expresión muy cercana a Dios era Jesús. Y cuando le pidieron, pero háblenos de Jesús. Y él empezó a contar la vida de Jesús. Y cuando terminó de contar un poco, los budistas se miraron y dijeron, pero esa es la historia de Isa. ¿Y quién era Isa? Dijo Nicolás Notovich. Dijo, no, Isa, dicen que él, cuando lo conocieron los hindúes, él venía desde Oriente, desde Medio Oriente, que sería la Palestina. Él había sufrido crucifixión y él pudo cruzar para estas partes. Y él estuvo en India. De hecho, hay un libro que tú también lo puedes leer, es muy interesante, que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira. Es escrito por una persona de apellido Kaiser. Es bien interesante porque en ese entonces, cuando Nicolás Notovich, que fue el que escuchó esto de parte de los budistas, de que Jesús había estado en India, él después se mejoró de la pierna y él llegó de nuevo para Europa, y él escribió un libro acerca de que Jesús había vivido en India. Más adelante, un periodista, un investigador, decidió ver si lo que había escrito Notovich era una fantasía o si se basaba en una realidad. Él hizo el recorrido que supuestamente había hecho Jesús. En ese tiempo, para cruzar las fronteras de países, había que dejar el nombre de la persona. Y efectivamente hay muchos cruces de fronterizos antiguos donde sale el cruce de una persona como Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces, y cuando llega a India, él lo llaman Isha. Hay mucha evidencia de esto, tanto así que hay un lugar en Rosabal, ahí en Cachemira, donde hay un sepulcro donde se dice que está el cuerpo de Jesús. O sea,
Esto es muy revolucionario, digamos, para las personas que normalmente hemos seguido el cristianismo clásico. Pero esta información que yo estoy dando acá, ustedes la pueden recabar de muchas personas. Hay libros al respecto. Y uno como que empieza a hacer algo en la cabeza, pero si tú vas a la Biblia, se dice que Jesús fue crucificado, después su cuerpo fue llevado hacia una cueva donde se dice que corrieron una gran piedra, pero la misma Biblia dice que cuando fueron a buscar a Jesús, Jesús ya no estaba en el sepulcro. Se dice que el lugar del sepulcro fue dado por su tío, que se llamaba José de Arimatea. José de Arimatea era un comerciante adinerado. Entonces se dice que Jesús, él no estaba muerto, no fue así. Jesús se dice que él estudió con los esenios, no sé si lo habías escuchado. Él estudió con los esenios, ellos eran personas que dominaban muchos aspectos del cuerpo humano, los ayunos prolongados, se dice también que eran vegetarianos y dominaban cosas como la catalepsia. O sea, una persona, la catalepsia puede reducir, son técnicas que puede reducir el ritmo cardíaco casi cero, entonces una persona va a pensar que Jesús estaba muerto, pero él vuelve a recuperarse. Y se dice que ahí Jesús hizo un viaje con José de Arimatea. Bueno, la misma Biblia dice que después Jesús se le presentó a los apóstoles y tú lo lees en el Nuevo Testamento, varios de ellos lo vieron después de su supuesta muerte. Entonces la Biblia te confirma eso. Entonces, si no murió, entonces él pudo haber estado viajando. Se dice que hay dos periodos de la Biblia en la vida de Jesús que no se narran muy bien. Justamente de los 12 a los 33 años hay como un vacío en la vida de Jesús. Entonces se dice que él anteriormente también había hecho un gran viaje, pero su segundo viaje fue, según se dice, después de la crucifixión. Y esto fue con lo que se encontró Nicolás Notovich y posteriormente este periodista que también hizo el recorrido que describía Notovich. Entonces, es bien interesante y está este lugar en Rosabal, en Cachemira, India, que es la frontera entre India y Pakistán. Así que es muy interesante y ustedes lo pueden revisar. ¿Crees que haya una segunda venida de Cristo, Padma? ¿Crees en eso? Pues sí, ¿por qué no? Se dice que Jesús era los hindúes lo llaman un Sakyavesa avatar, un avatar, o sea, no es un alma ordinaria, él por supuesto que no. De hecho, su mensaje sigue después de 2000 años. Pero pienso que el mensaje de Jesús es bastante profundo. De hecho, Jesús dice en una parte, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, él habla, él tiene otras ovejas, otras almas a las cuales él le llega, que no son de este redil, que no vienen precisamente del cristianismo. Entonces, siento que Jesús también no parecería, o sea, a mí me cabe muy bien en la cabeza que él podría venir. Entonces, definitivamente ha habido muchos, ¿verdad? Muchos de estos seres iluminados que han bajado al planeta y han dejado sus mensajes, pero muchos han pasado desapercibidos también, porque ya ves que se habla de Krishna y de varios que tienen la misma historia, que nacieron en diciembre, o sea, que se cuenta la misma historia de Jesucristo. ¿Por qué crees que pasa eso, Padma? Ahí yo sé muy bien de lo que me hablas. El primer video que afirmó esto es un video del año 2005. Era un video que yo creo que tú lo viste, se llama Seiges. En el video Seiges muestran, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas y dicen, bueno, esto fue un autoatentado. Después muestran que el hombre no fue a la luna y evidencia de esto. Después habla que el dinero no está respaldado en oro y te muestran verdades, pero también en medio te muestran cosas confusas. Tal vez, no sé si había sido porque el investigador, como todo investigador, no tiene uno por qué saberlo todo,
pero él justamente hace ver a eso que tú acabas de decir, de que todos los diferentes seres iluminados nacieron en la misma fecha, todos nacieron de una virgen, todos, pero no es así. De hecho, ha habido simposios, encuentros, encuentros teológicos, donde justamente el video de Seiges, que como te digo, tiene cosas que son ciertas, por ejemplo, el autoatentado de las Torres Gemelas, que hay mucha evidencia al respecto, de que no se fue a la luna, a pesar de que mucha gente lo cree, pero no es algo real. Y podríamos hablar mucho al respecto. Está la evidencia de Stanley Kubrick, el director de cine norteamericano, que en el testamento dejó que él había participado del falso viaje a la luna. En fin, pero no es algo a lo que nos vamos a abocar en este momento. Pero el video muestra cosas ciertas, pero muestra también cosas que son equívocas, porque como te he dicho, en esos encuentros teológicos, se ha hablado de este video y donde dicen, pero no todos nacieron el 24 de diciembre. Por ejemplo, Krishna no nace en un 24 de diciembre. El nacimiento de Krishna está muy asociado al mes de agosto. Y de hecho toda la está muy asociado al mes de agosto. Krishna no nace de una virgen porque de hecho él tuvo otros hermanos antes de él. Entonces, tal vez pienso, o sea, eso no lo digo yo solamente yo, sino que el objetivo de muchos videos también es crear un poco de confusión en el ser humano, porque si tú dices, a la final la imagen de Jesús, la imagen de Krishna, si todos nacieron en la misma fecha, no se sabe cuál existió y cuál no, tal vez es tal vez no hay muchos personajes, sino fue una solamente uno, y tal vez ni siquiera hay una historia real. O sea, en el fondo capaz que ni existió Jesús, no existió Krishna, no existió nada. Entonces, deja más dudas que enseñanza, realmente una afirmación así. Y pienso que esa afirmación, más que todo, va encaminada a crear un poco de ateísmo a la gente. Sí, sí, sí. Confusión, ¿verdad? Confusión para alejarse de... Cierto, tienes mucha razón con... De hecho, Jesús, se dice que Jesús no nació en diciembre, porque en diciembre eran las Saturnalias, era una fecha, es el solsticio, y los pueblos paganos quisieron dejar la fecha de Jesús, pero aliarla con una fecha pagana, pero se dice que Jesús nació en marzo, entonces no corresponde, porque hay varias partes de la Biblia que hablan de eso. Sí, porque yo he escuchado que dicen que nació el 21 de agosto, que fue su verdadera fecha. Entonces se hace mucha especulación, ¿verdad?, acerca de la información y se distorsiona y ya no sabes qué es verdad. ¿Cómo le haces tú para poder diferenciar entre una información que es real y una información que es falsa? Porque hoy en los tiempos actuales ya ves todo lo que está pasando. ¿Cómo haces para lidiar con todo lo que está allá afuera, lo que está sucediendo, el mundo de las redes sociales, el mundo de la... Tú sabes todo lo... está loco ahorita. ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que estamos viviendo desde ti, Padma? ¿Qué está pasando con nosotros ahora? Bueno, esto que tú decías es como en los naipes, nos mezclan mentiras con verdades, nos tiran como en seiges 5 verdades, pero en medio una mentira, y la gente como ve 5 verdades piensa que las otras también son verdades, pero en medio van mentiras. Entonces, tú me preguntas, ¿cómo hago yo para saber qué es verdad y qué es mentira? Bueno, Jesús decía en una parte, por los frutos los conoceréis. Hay muchas cosas que se pueden deducir. Por ejemplo, lo que yo te decía de la fecha del nacimiento de Krishna, como sigo el hinduismo, entonces no me vienen a mentir de esa manera porque sigo el hinduismo. Claro, alguien que no sigue el hinduismo y ve el video piensa que está en lo correcto, pero no es así. ¿Qué es verdad y qué es mentira? Siento que es una herramienta muy potente que están utilizando hoy en día, mezclando mentiras con verdades,
para saturar de información el cerebro de las personas y así las personas no tengan después ganas de buscar. Es como un amigo que es profesor y él me contaba que cuando les enseñaban las diferentes materias, por ejemplo, te decían comunismo y te muestran la imagen ahí del Che Guevara y de Marx y de no sé qué y 10 líneas con la información del Che Guevara y usted piensa en su cabeza que ya sabe de comunismo, pero en realidad solamente leyó 10 líneas. Eso no es información. Entonces nos están llenando de pedazos de supuesta información que en realidad no es información profunda ni válida. Entonces, yo lo que invitaría a las personas que como que hagamos una investigación un poco más profunda, que no nos quedemos con lo que nos dice el sacerdote o el gurú o esto, sino que hagamos una investigación más profunda, no nos quedemos con lo que dijo el profe de la universidad, sino realmente es como la historia, por ejemplo, en México. En México nos enseñan, o sea, le enseñan a la gente o en todos estos países de Latinoamérica, que los españoles llegaron y llegaron prácticamente a civilizar a las personas, siendo que en realidad lo que vinieron a hacer acá fue una masacre. Ciudad de México, una vez estuve leyendo que tenía todo un sistema de palafitos, como una ciudad levantada sobre madera, porque allá, si no estoy mal, era una gran laguna, y había una ciudad hermosísima con miles de habitantes. Sí. Y ni siquiera la ciudad más grande de Europa se lograba equiparar con lo que tenía Ciudad de México. Es Y cierto. los españoles sintieron tan de envidia que creo que lo destruyeron, lo quemaron. Sí. De hecho, Entonces, la gente no sabe y se ignora, pero México hace 300 años era el país más rico del mundo. México tenía tanta riqueza en sus minas, el oro, o sea, era impresionante, pero México llegó a ser el país más rico del mundo hace 300 años, imagínate. Entonces, sí, tuvo todo esto, la invasión, toda la conquista, todo esto. Entonces ahí se perdió bastante. Se llevaron todo eso, se llevaban todo ese oro en los barcos y los barcos se hundían y desapareció muchísimo oro y los indios les mutilaban los dedos por arrancarles y para ellos el oro era medicinal, no era avaricia. Ellos no tenían la avaricia, no tenían eso, era medicinal, era para ellos el oro, era estar en contacto con la medicina ancestral, con el sol, con el Padre Sol. Entonces era una conexión muy fuerte espiritual y tristemente sucedió lo que sucedió. Padma, cuéntanos, ¿tú has tenido alguna experiencia fuera de lo normal, extra normal o algo en tus meditaciones, donde algo que te haya impactado? sí ha habido momentos que no han tenido explicación científica ni racional, pero sería muy del ego compartirla. ¿Tú Porque piensas? uno se puede sentir alguien especial, pero sí, yo creo que todas las personas hemos tenido alguna experiencia en más que todo en estos chakras magnéticos que hay en la Tierra, eh, como por ejemplo en, en México o en India, donde realmente están todos estos lugares donde uno se puede conectar. Déjame, me voy a trasladar un poquito para otro lugar donde haya un enchufe Claro que sí, para poder para que no que no se me acabe la batería, porque no quiero dejar de hablar no, contigo. Sí, dame un segundito. sí, sí. Ya, acá me voy a poner. Acá vamos a seguir hablando. Gracias por eso. Perfecto. Ya, perfecto, porque se estaba apagando la batería, aquí me estaba dando Ok. el aviso. Bueno, sí existieron experiencias muy fuertes en India.
de las que puedo contar y no, para no ser tan autorreferente, pero sí me llamó mucho la atención que en Benares o Varanasi, sobre el cielo veía como una red, un tejido arriba de las nubes, y se lo comenté al amigo que iba viajando conmigo, ¿y por qué se ve esta red allí arriba, no? Porque hay esta red, y él también la pudo ver. Me llama la atención que hay investigaciones actuales que hablan que hay una gran red, digamos, arriba de nosotros. Una red, digamos, como energética. Ah, Eh, Alguien me decía que podía ser la latiz, que hay una investigación de Jacobo Greenberg, que es muy interesante. Yo sé que tú lo debes haber escuchado de él, y que él hizo la investigación de Pachita, ¿no? Esta bandera. sanadora, Sí, sí, sí. que sanaba y hacía operaciones psíquicas, que lo llamaban operaciones psíquicas. Creo que hay mucho allá en México, sí. Bueno, ella justamente cuando le preguntaron que cómo hacía cómo ella operaba, porque realmente operaba con un cuchillo y todo, ella decía que en realidad el hombre blanco hace una gran diferencia entre la materia y lo espiritual. Para los nativos no, para ellos todo es energía. Por lo tanto, ella, en el momento en que estaba sacando un pulmón malo y reponiéndolo por uno nuevo, ella solamente estaba movilizando energía. Entonces, es muy interesante ese concepto. Yo creo que a nosotros los occidentales nos queda muy difícil entender todos estos conceptos, porque nosotros somos muy racionales, queremos una respuesta racional para todo. Sí. Pero hay respuestas que vienen de otras dimensiones, y que es difícil explicar con simples palabras. Pero eso existe, y Pachita existió ahí en México y hacía operaciones. Sí, en vivo. Y era este espíritu de Cuauhtémoc, ¿verdad? El que la acompañaba a ella para estas cirugías de corazón abierto y tantas cosas impresionantes. O sea, imagínate lo que es capaz el ser humano. Imagínate. Exactamente. Exactamente. Y ellos decían que ellos tomaban esa energía ya estaba ahí, ellos simplemente la tomaban. Los hindúes hablan de algo así, ellos hablan del Akash, o una parte etérica donde se saca información. Se dice que incluso los diálogos que nosotros tenemos, este diálogo que estamos teniendo en este momento, queda todo grabado en el registro acásico, Sí, ¿no? Entonces memoria es del bien. sí. Nikola Tesla, él hablaba porque le decían qué maravillosos sus inventos, qué increíble todo. Y él decía, no, en realidad yo no estoy inventando nada, yo solamente lo tomé de la cache y lo traje para acá. Entonces, todo eso es real. Sí, definitivamente. Las 116 cartas de Tesla, cualquiera pensaría que está loco porque él hablaba con los relámpagos, pero como él bien clarito lo dijo, ¿verdad? Todo esto es frecuencias, energía y vibración. Si quieres conocer la llave del universo, entonces sí es verdad eso. Es impresionante que la humanidad, después de tantos siglos de existencia, de tantos miles de años aquí en el planeta Tierra, nos hayamos olvidado de eso maravilloso que tenemos nosotros como seres humanos, que es, y sí, así está la máxima, ¿no? La energía no se destruye, se transforma. Imagínate, lo único que nos falta, si ya lo sabemos, es creerlo, es creer que es así. Y es muy fuerte, porque al principio de la entrevista tú me preguntaste, tienes buena memoria. Pues yo creo que es una memoria ancestral, porque yo cuando conozco a las personas ya sé lo que van a decir. Es algo que te desbloquea, que tienes desbloqueado por alguna razón. No sé si sea telepatía, pero yo sé lo que las personas están pensando y lo que van a decir. ¿No te ha pasado eso? Es una cosa muy extraña. O definitivamente somos almas que nos reencontramos, porque yo pienso que no es que nos acabamos de encontrar, no. Es un reencuentro y casi siempre como somos vibración y somos energía,
nos vamos conectando con esas afines, esas energías afines, y es muy bonito encontrarse a tus hermanos, ¿no? Yo les hablo así, como mis hermanos cósmicos o como tú le quieras llamar, pero definitivamente eso es real, eso existe. Somos eso, somos energía, vibración y frecuencia.